Empezamos esta mañana. La policía y Fuerzas Armadas continuaron con las tareas de búsqueda en la zona de Los Ajos, en el cantón San Lorenzo de Esmeraldas, donde ocurrió el deslizamiento de tierra que dejó 5 personas fallecidas. Paul Cuello está hasta ahora en el cuartel de San Lorenzo para darnos detalles de la jornada. Hola, Paul, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, esta mañana a muy tempranas horas acompañamos a un contingente conformado por la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas hasta el sector de Los Ajos, donde ayer lamentablemente se registró este deslizamiento de tierra que dejó como resultado 5 personas fallecidas y 3 heridos que se recuperan en diferentes casas de salud. Hemos también podido asistir a uno de los velorios de los ciudadanos que fallecieron ayer en el deslizamiento de tierra y conocimos el informe precisamente del COE cantonal de aquí de San Lorenzo, quienes hacen sugerencias a las autoridades como el tomar en cuenta a las familias que perdieron sus seres queridos, ya que muchos de ellos eran cabezas de hogar. Además, que tomen en cuenta también el tema de los trabajos mineros que se realizan en esta zona, ya que no es el único que se ha identificado en estos últimos meses. Nosotros hemos preparado un informe de la jornada del día de hoy. Veamos. A eso de las 7 de la mañana partió desde el cuartel de San Lorenzo en Esmeraldas un contingente de uniformados hasta la zona de Los Ajos para continuar con las labores de búsqueda en el lugar donde se registró la tarde de este miércoles un deslizamiento de tierra que provocó la muerte de 5 ciudadanos. Nos decían que hay cerca de 3 minas de esa misma dimensión. ¿Con cuántas personas trabajando? Aproximadamente en la mina que estuvimos habían unas 100 personas trabajando. Después de varias horas de recorrido llegamos al único pueblo en esta zona donde el 70% de sus habitantes vive de la agricultura. Ellos reclaman a las autoridades mayor atención a esta problemática que está afectando al medio ambiente. Ya que vean, que hagan todo lo posible por resarcir esto daño ambiental que tenemos aquí. Imagínense el río cómo está. Si usted viera a lo largo del río para arriba, da pena ver eso. ¿A qué se debe? A la minería. El recorrido continuó y en el camino de las rieles donde se saca el material minero por trenes improvisados. Los mineros abandonaban el lugar silenciosamente con niños pequeños tras ser descubiertos por la Policía Nacional. Muchos niños trabajan en la institución de la minería. Por no tener trabajo, los padres no tienen cómo ayudarlos, se obligan ellos a trabajar. Y después de casi 1 hora y media de caminata hemos llegado finalmente al destino donde se registró el deslizamiento de tierra que dejó como resultado 5 personas fallecidas. En nuestro caminar hemos encontrado a varios habitantes y nos han custodiado precisamente mineros aparentemente ilegales para ver cuál es nuestro trabajo aquí en la zona. Y es que según funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero que llegaron también para inspeccionar, en la zona se realizaban trabajos mineros ilegales sin ninguna precaución de seguridad. No está concesionado a nadie, porque todo el cantón San Lorenzo tiene una prohibición judicial de realizarse minería de cualquier tipo. Esto también fue constatado por el COE de San Lorenzo, que recomendó en un informe a las autoridades gubernamentales poner mayor atención a los trabajos mineros que se realizan en la zona. En San Lorenzo, con cámaras de Alexander Herrera y Darío Zapata, Paul Coello, 24 horas. Durante los próximos días continuarán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional custodiando el sector minero de Los Ajos precisamente para evitar que los ciudadanos regresen a realizar trabajos mineros. Eso es lo que podemos informar. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestras próximas emisiones de 24 horas. Ustedes con más en estudios, amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Paul, gracias por la información. En otros temas, amigos, el Comité de Operaciones de Emergencia exhorta a los 221 municipios del país a aplicar restricciones a movilidad y consumo de licor durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Pide a todos los ciudadanos evitar las aglomeraciones y actos tradicionales para detener la propagación del coronavirus.
Las medidas anunciadas por el COE Nacional se basan en la experiencia del último feriado en el que las aglomeraciones y las denominadas incivilidades crecieron de forma alarmante con el consiguiente repunte de contagios de coronavirus. Incivilidades, pero a octubre tuvimos un crecimiento de 14.521, lo que es un 163%. Y algo preocupante, en los 18 días del mes de noviembre ya superamos a todo el mes de octubre. Hay un crecimiento del 433%. Por ello, el COE Nacional pide a los municipios que emitan resoluciones en cada cantón para restringir la movilidad y el consumo de licor durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y para la capital, además, durante sus fiestas de fundación. Recomendar medidas de restricción de la movilidad vehicular en los días 5 y 6 de diciembre para la ciudad de Quito, 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021 para todo el país. Literal I, establecer medidas de control del consumo de licor en el espacio público. A los ciudadanos a quienes sin estado de excepción no pueden obligarlos, el COE Nacional les pide que eviten todo tipo de aglomeraciones públicas o privadas y que los festejos de diciembre se hagan siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Evitar participar y desarrollar las siguientes actividades. 1. Ferias de Navidad. 2. Ferias o festivales de fin de año y año nuevo. 3. Chivas, buses party, buses discotecas o similares. 4. Ferias gastronómicas y de artesanías. 5. Pases del niño, pesebres vivientes u otras actividades religiosas que conlleve a aglomeraciones. A las organizaciones políticas les piden que no generen aglomeraciones, y en materia de tránsito se anuncia un mega operativo especialmente dirigido al transporte de pasajeros. Vamos a hacer pruebas de alcoholemia, vamos a revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y las cámaras de los 13,000 kits que tenemos instalados. La aplicación de las restricciones corresponderá a cada municipio, que deberá también controlar los aforos permitidos en bares y restaurantes para evitar la propagación del coronavirus en el país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Nacionales. El ex asambleísta Eliseo Azuero y 4 procesados más fueron llamados a juicio como presuntos autores del delito de delincuencia organizada en el caso de la construcción del Hospital Pedernales. 2 recibieron sobreseimiento. Tras declarar la validez de todo lo actuado y reconocer que existen suficientes elementos de convicción como para determinar que el ex legislador Daniel Mendoza no es el único líder dentro de la organización que permitió la adjudicación del Hospital de Pedernales al consorcio Pedernales Manabí, el juez Marco Rodríguez acogió el dictamen acusatorio de Fiscalía y resolvió llamar a juicio al exasambleísta Eliseo Azuero, al ex subdirector del Servicio de Contratación de Obras Jorge Jalil y 4 personas más por el delito de delincuencia organizada. El proceso solo continuará para 3 de ellos, pues este delito no puede ser juzgado en ausencia y tanto Azuero como Jalil son prófugos de la justicia. Era prácticamente una decisión que nosotros la esperábamos. El señor Azuero se encuentra ausente. Eso es una decisión personal, él tomará una decisión con respecto a eso. Mientras las condiciones del proceso no lo permitan, él no puede regresar a comparecer personalmente porque lastimosamente existe una orden de prisión. Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que duró aproximadamente 2 días, la fiscal general Diana Salazar argumentó que el propósito de esta estructura, cuyo líder era Eliseo Azuero, era la recaudación de dinero, vulnerando la eficiencia de la administración pública. Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó más de 30 elementos de convicción. Las defensas cuestionan la forma en la que el juez sustentó su resolución. Esperaba mayor profundidad, mayor análisis, mayor convicción, mayor control. Esta causa inició con 19 personas, 4 de ellas recibieron sobreseimiento, 8 ya cuentan con una sentencia por medio de un procedimiento abreviado, entre ellas el exasambleísta Daniel Mendoza, cuya sentencia es 4 años, 2 meses de prisión. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La próxima semana, a propósito de este tema, iniciarán los trabajos de construcción del Hospital de Pedernales. La obra estará a cargo de la compañía china CAM-EC, firma que en los últimos 8 años ha recibido más de $1.000 millones en contratos de obra pública. Se espera que la obra esté lista en 1 año. Luego de meses de paralización provocados por la ebullición de irregularidades que hoy se ventilan en la Corte Nacional de Justicia,
se retomará la construcción del hospital de Pedernales en Manabí. La firma china CAMC estará a cargo de la obra. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, aseguró que se ultiman detalles para que los trabajos empiecen la próxima semana. Estamos el día viernes firmando ya el contrato con la compañía CAMC. Este viernes está terminando de entregar las garantías y eso era un instrumento imprescindible para poder continuar con el proceso. Vamos a estar el lunes ya en obra, van a hacerse unas inspecciones. El hospital básico de 30 camas para este cantón del norte de Manabí costará 18,5 millones de dólares, 2 millones más que en el fallido contrato anterior. Martínez explica que la constructora también se encargará del equipamiento y por eso el costo final. CAMC tiene ya un vasto recorrido en Ecuador. En los últimos 8 años ha recibido contratos de obra pública por más de 1.000 millones de dólares. En su hoja de vida están, por ejemplo, la construcción de los hospitales Guasmosur y Monte Sinaí en Guayaquil. En la capital, la plataforma financiera. Obras que no han estado exentas de cuestionamientos e informes de la Contraloría. Pero en este caso, dice Martínez, CAMC es la mejor opción. Adelantó que la fiscalización estará a cargo de una empresa manabita. Se va a lanzar un concurso para privilegiar a empresas manabitas que nos ayuden con la fiscalización de esta obra. Adicionalmente a eso se va a mantener el trabajo de coordinación con las fuerzas vivas, con el municipio, con toda la sociedad civil de Pedernales y de Bahía para poder ir haciendo seguimientos a la construcción de estos dos hospitales. Se espera que la obra que se construye con el saldo de un préstamo del Banco de Desarrollo de China esté lista en noviembre de 2021, poniendo en marcha así una obra paralizada por escándalos de corrupción, que dejan una veintena de procesados entre asambleístas, funcionarios del ya extinto SECOP y otros. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. Los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia acudieron este jueves a la prueba psicológica que es parte de la fase de oposición del concurso. A la par, se han notificado las notas de la fase de méritos. Uno de los postulantes apenas logró 0,77 puntos sobre 25. Los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia llegaron hasta el Complejo Judicial Norte en Quito para dar inicio a la fase de oposición en el concurso, que tras varios cambios en el cronograma, tendría resultados en los primeros días de febrero. Así lo confirma el vocal Fausto Murillo. Este objetivo del concurso lo conseguiremos y entregaremos al país una Corte Nacional debidamente conformada antes de las elecciones de primera vuelta. La evaluación estuvo a cargo de 8 profesionales, psicólogos clínicos que analizaron los perfiles de todos los postulantes en un solo salón dispuesto para esta parte del proceso. No fue el cara a cara que se había anunciado. Es un test face to face, en presencia, porque hay que ver las emociones, reacciones, y obviamente usted sabe que un psicólogo lee mucho la expresión corporal. Pero esperan tener una visión clara de la personalidad de quienes aspiran a ser parte del máximo órgano de justicia. Aquí se seleccionará nada menos que a 16 de 21 jueces de Corte Nacional. La expresión corporal dice más que unas palabras que quiera expresar una persona, para dar a entender sus características. Para evitar subjetividades, esta evaluación no tiene puntaje. Y por otro lado, cerca de la medianoche de este miércoles se conocieron ya los resultados de las calificaciones obtenidas por los postulantes en la fase de méritos. Aquí se calificaron, entre otras cosas, también la experiencia de quienes aspiran a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este es el informe final de la fase de méritos que calificó a los postulantes. Para la especialidad en Derecho Administrativo, el mejor puntaje fue de 12,94 sobre 25 puntos. Entre los postulantes del área tributaria, la mejor calificación fue de 21 sobre 25. Hay más aspirantes del área penal, pero asimismo los puntajes obtenidos por méritos no son para halagar el concurso. Uno de ellos obtuvo la nota más baja de todas, 0,77 puntos sobre 25. Y la más alta para el área penal alcanzó 16,5 sobre 25. Algo similar ocurre en el área civil. Quieren ser jueces abogados que en esta fase han obtenido 1 punto, otros 3, otros 5 puntos, y la máxima nota es de 16,75 sobre 25. De los 96 postulantes, solo 71 pidieron recalificación, y hasta aquí los méritos no son alentadores. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
El Tribunal Contencioso Electoral continúa receptando recurso de trámite, lo que impide que se conozca la papeleta electoral final. Ahora tramite un recurso presentado por el Movimiento Justicia Social que busca impulsar la candidatura de Álvaro Noboa. Los plazos corren en el Tribunal Contencioso Electoral, el órgano jurisdiccional que tiene la última palabra respecto de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y los recursos que presentan organizaciones políticas que no están conformes. En estos días, el tribunal debía anunciar su decisión sobre un recurso presentado contra la Alianza UNES, pero en las últimas horas se admitió a trámite un nuevo recurso. Este cuestiona la legalidad de esta alianza del Partido Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Según el CNE, 16 binomios están calificados. De estos, 14 están en firme, uno negado, el del Movimiento Libertades Pueblo. Y se espera la decisión del Tribunal Contencioso Electoral sobre el binomio de UNES y de Podemos. Nos encontramos dentro de los plazos correspondientes, se encuentran decurriendo justamente de acuerdo a lo planificado y de acuerdo tanto a las fechas que el Consejo Nacional Electoral conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral diseñaron y planificaron, preveyendo justamente estos momentos. Se espera de parte del Tribunal Contencioso Electoral la resolución en cuanto a un recurso presentado en contra de la candidatura del binomio UNES. El movimiento político Juntos Podemos se espera una certificación del Tribunal Contencioso Electoral. Pero también el tribunal está tramitando un recurso presentado por Justicia Social para poder inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. En este caso, también corren plazos. Lo que preocupa al CNE es que debido a los tiempos que otorga la ley para que el tribunal resuelva, podría no haber una lista definitiva de binomios antes del inicio de la campaña electoral, entre el 31 de diciembre y el 4 de febrero. Los plazos son más amplios y consecuentemente son 3 días para la admisión y son 15 días para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva. En ese contexto, auguramos cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral, en el Código de la Democracia, y obviamente el Consejo Nacional Electoral trabaja incansablemente. Las autoridades del CNE habían anunciado que máximo hasta el 5 de enero deberán entregar todas las artes de candidatos al Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas. De esta manera se podría llegar hasta esta fecha, pese a que días antes habrá comenzado ya la campaña electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Tras los cuestionamientos de Fundamedios a altos puntajes de grupos señalados por concentración de medios y testaferrorismo, el director del Arcotel defendió el concurso de frecuencia y aseguró que todavía no se han entregado títulos habilitantes. Previo a esto, se verificará que el postulante no incurra en inhabilidades como las señaladas por la Contraloría. Desde la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, su director explica que no se repetirán sucesos como los de procesos anteriores y defiende el concurso de frecuencias que todavía no ha concluido. En esta fase nos entregamos los resultados de los dictámenes jurídicos, de los dictámenes técnicos y de los dictámenes económicos. Es una calificación que yo no le puedo negar a nadie, pues el concurso no ha terminado todavía. Hemos considerado absolutamente todas las recomendaciones y observaciones que nos ha hecho la Contraloría General del Estado. Estas recomendaciones también fueron citadas por el director de Fundamedios, quien denunció que se estaría otorgando una calificación alta a grupos señalados por testaferrismo y concentración mediática, como son los del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y del mexicano Ángel González el Fantasma. Encontramos que es un concurso que propicia de nuevo la concentración de medios, que prohíbe la Constitución. Los informes jurídicos y técnicos son favorables para que se les entregue frecuencias. El desarrollo de este concurso en general ha sido transparente desde su inicio. Continuamos revisando y lo continuaremos haciendo para generar la transparencia que necesita este concurso. Arcotel habría solicitado todos los informes a los organismos pertinentes para hacer los cruces de información de 621 postulantes. Y poder determinar así si incurren en inhabilidades o prohibiciones. Son registros numerosos, porque tenemos que buscar los vínculos accionarios, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, muchos vínculos que generan estas prohibiciones de inhabilidades. Pero eso se hace en el control previo antes de entregar el título habilitante. También pide que toda denuncia de irregularidades conocida por la ciudadanía se la dirija al Arcotel para poder procesar y actuar. Fundamedios también aseguró haber encontrado pruebas de que entre 2011 y 2014 hubo serias anomalías. Hubo pagos de sobornos a funcionarios para que arreglen la situación de medios de comunicación.
incluyendo ministros. Puedo decir categóricamente que no existe ningún tipo de indicio de esa actividad aquí. Tenemos todo el resguardo para que no ocurra lo que ha ocurrido en años anteriores. Corren los plazos para que los postulantes presenten solicitudes de revisión y quienes no incurran en conflictos antes de que finalice este año recibirían las frecuencias de radio durante 15 años. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias, solo 2 aviones supersónicos Cheetah de la flota de 12 que Ecuador compró a Sudáfrica en 2010 funcionan. Los aviones que estaban destinados a reforzar la seguridad nacional le costaron al país más de 78 millones de dólares. Era febrero del 2012 y el entonces presidente de la República, Rafael Correa, entregó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana 12 aviones supersónicos Cheetah que el país compró de segunda mano por 78.5 millones de dólares a una empresa en Sudáfrica. Comprendemos que se han sacrificado algunas necesidades para invertir en la seguridad del Estado ecuatoriano, pero el fin único de garantizarles un país libre y soberano justifica plenamente este esfuerzo. Pero 8 años después la historia es otra. Según documentos a los que Diario El Comercio tuvo acceso, de los 12 aviones Cheetah, solo 2 funcionan, 9 están a la espera de mantenimiento y el restante se accidentó cerca de Taura en diciembre de 2017. En este informe de necesidad ALA 21-2019-32 se detallan los requerimientos para el mantenimiento de los Cheetah, entre ellos reparación de los sistemas electrónicos y de las válvulas de distribución, reprogramación de las unidades de control automático de temperatura, arreglo del indicador de oxígeno frontal, reposición de las botellas de oxígeno de emergencia, entre otros. Se describe además que ciertos equipos de la flota de aeronaves han llegado a su límite de vida y que el escuadrón de mantenimiento no tiene capacidad para realizar la reparación de los equipos, pues no posee la documentación técnica habilitante, personal técnico calificado y certificado por parte de la casa fabricante. El periodo de mantenimiento para estos aviones ofrecido dentro del contrato de compra feneció hace 3 años. En 2018, según los registros del Servicio de Contratación Pública, la FAE asignó 10,2 millones de dólares para la adquisición de piezas y chequeos de más de una decena de aeronaves de transporte y de combate. Ya ese año, según informes internos, la flota de aeronaves Cheetah ha ido paulatinamente paralizando sus operaciones por falta de cartuchos pirotécnicos y componentes, por cumplirse vida útil necesarios para el sistema de expulsión del piloto en emergencia. Joana Ramos, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz. En este segmento vamos a hablar sobre el retorno a clases en algunos establecimientos del Ecuador. El 11 de noviembre, más de 79 planteles ya contaban con autorización por parte del COE Nacional para concretar un retorno voluntario y progresivo a clases presenciales. Cada establecimiento debe realizar el Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE, con la participación activa de padres de familia, alumnos, profesores, directivos y otras personas, con la idea de evaluar qué tan preparados están cada uno de las escuelitas de los colegios para un retorno progresivo a las aulas. Es importante conocer cuántos padres de familia podrían tener interés en mandar a sus hijos a las escuelas. Hay que medir, obviamente, el riesgo y capacitar al personal, tanto dentro como fuera de las escuelas. Es importante evaluar la infraestructura y los insumos que requieren cada una de las escuelitas de los colegios para abrirse a este retorno progresivo. Obviamente es importante entender que actualmente a nivel mundial, miles de millones de niños y adolescentes han dejado de asistir a clases. Solo en abril se reportó que más de 194 países tienen sus centros educativos cerrados, afectando a 91% de los estudiantes de todo el planeta. Según la UNICEF, en un reporte publicado hace un par de semanas, se dice que esto ha causado una disrupción enorme en el acceso a la educación, en el aprendizaje y obviamente en el bienestar de los niños a nivel mundial. Este organismo detalla, pues obviamente que en todo lado varios reportes científicos, especialmente los últimos liderados por la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres, ambos en un estudio realizado en esta ciudad, pues determinaron que los niños tienen la mitad del riesgo de contagiarse en relación a los adultos. Esto significaría que nosotros al mandar a nuestros hijos a las escuelas, pues deberían tener menos riesgo de contagio.
Y obviamente estos datos científicos son importantes al considerar una vez que vayamos a abrir las escuelas. Obviamente hay varios factores sociales que afectan las escuelas públicas, las escuelas que están en zonas rurales versus las escuelas privadas de, por ejemplo, grandes urbes. Es importante entender que lo que debemos nosotros precautelar es la seguridad. Pero si nosotros garantizamos planes donde los niños puedan ir a lugares abiertos con bastante ventilación, pues el riesgo debería ser menor. Les invito a que nos sigan en el siguiente segmento de Por tu Salud.